Y ahora tenemos a doña Celia. Buenos días. Muy buenos días. Como siempre, maravillosa. ¿Dices dos notitas sobre ella, Trini? Sí, doña Celia es doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Ciencias de la Visión por la Universidad Europea de Madrid. También es licenciada en Farmacia y diplomada en Óptica y Optometría. Y yo tengo un dato más. Fue candidata a los premios Príncipe de Asturias, si no me equivoco, en la categoría de Investigación y Técnica. Bueno, aquí ya es ser candidata, ya aunque no te lo hayan dado, una maravilla. Bueno, yo creo que quedan muchos años, por lo tanto, seguiremos trabajando en ello, muchísimo. Bueno, profesora, doctora Sánchez Martos. Ramos. Perdón, doctora Sánchez Ramos. Doctora Sánchez Ramos. ¿Por dónde empezamos? Por donde quieras. Yo creo... Accidentes más graves durante la noche, ¿por qué? Pues porque nuestras dificultades para ver de noche son enormes. Nosotros no vemos el color de noche, solo vemos el color reflejado en la zona de la escena donde están los faros, porque la percepción del contraste es muy inferior, porque somos muy sensibles al deslumbramiento y consecuentemente vemos mucho peor, porque nos hacemos miopes de noche, un poco, la gran mayoría de la población, en proporciones entre media y una dioptría. Por esos motivos realmente se conduce peor de noche. Y eso es muy importante, Manuel, porque si no vemos bien, los reflejos van a ser menores. Ella es doctora en Medicina Preventiva, como ha dicho antes, y Salud Pública, Trini, por la Universidad Complutense de Madrid, y doctora en Ciencias de la Visión por la Universidad Europea de Madrid. Licenciada en Farmacia, diplomada en Óptica, bueno, la integrata de cosas. Agudeza visual, concepto sencillito. Pues agudeza visual es una forma que tenemos los expertos para medir la capacidad de ver detalle. Importantísima la agudeza visual, pero también importantísima la capacidad para ver contraste. Y en la conducción, que es el tema que hoy nos ocupaba, tiene que ver el contraste mucho. ¿Cómo vemos un objeto sobre su fondo? ¿Y cómo lo vemos de noche o de día? Pues esas variables, el tamaño del objeto que tengo que ver, que a casi todos se nos evalúa cuando hacemos una valoración de la visión, y el contraste son dos de los factores más importantes para la conducción. Doña Celia está aquí por lo siguiente, que resumimos en una breve ficha. En los años 60 el parque móvil español era de 1 millón de vehículos y de 2 millones de conductores. En la actualidad tenemos más vehículos incluso que conductores. En concreto se calcula que en España hay 31 millones de vehículos para 26 millones de conductores. A pesar de ello, el descenso de víctimas mortales desde el año 2000 hasta hoy es muy significativo. Se ha reducido un tercio. Si a principios de este siglo contabilizábamos 11,6 víctimas diarias, ahora podemos hablar de 4,1 víctimas al día, cifras que, eso sí, todavía son mejorables. En la actualidad, el 20% de las víctimas mortales son jóvenes de entre 25 y 34 años y el 18% son mayores de 65 años. De todas las víctimas que fallecen en nuestras carreteras, el 39% pierde la vida en la franja horaria nocturna. Si por el día fallecen 2,9 personas por cada 100 accidentes, por la noche tenemos que hablar de 4,2 fallecimientos por cada 100 siniestros, lo que demuestra que además los accidentes nocturnos son mucho más peligrosos que los diurnos. Celia, explícanos eso de que nos convertimos en miopes por la noche. Sí, bueno, es muy interesante porque las personas no lo saben. Por la noche, cuando tenemos ese nivel de iluminación dentro del habitáculo de un coche, dentro del interior de un coche, la mayoría de las personas, no todas, tienen una contracción, una forma de variación, lo quiero decir de una manera que lo entienda cualquiera, que nos hace un poco más miopes. ¿Y qué es eso de ser un poco más miopes? Pues es que vemos peor a distancia. Esto no es importante en el pasillo de mi casa, pero es gravísimo cuando estoy conduciendo. Por lo tanto, la miopía nocturna, que se llama así, es debida en general a que faltan puntos de referencia. Y de esa manera el cristalino, que es esa lente donde tenemos cataratas, se hace más abombado y nos provoca una miopía de al menos media o una dioptría. Igual en todos, independientemente de la edad. Es un dato importantísimo. Los jóvenes, los medianos y los más mayores, todos pueden tener miopía nocturna. Trini, tu pregunta. Yo tengo otra pregunta. Estamos conduciendo de noche y nos viene otro conductor de frente que nos deslumbra. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puede pasar? Sí, bueno, eso es vital. El deslumbramiento en una zona periférica de la retina, no necesariamente en la zona central donde estamos viendo, provoca una disminución muy elevada de la capacidad de ver, por encima del 20%. Es decir, vemos
un 20% menos cuando estamos deslumbrados por los faros de los coches de al lado. Consecuentemente, eso se tiene que evitar. De hecho, es uno de los motivos por los que las personas se protegen contra los deslumbramientos nocturnos. Aún damos más datos en relación con esto para corresponsabilizaros, para corresponsabilizarnos todos de la visión nocturna. Digo por delante, yo si puedo no conduzco de noche. Veo bien, afortunadamente, necesito solamente unas gafitas, vista cansada para leer la letra que es muy pequeña, esta del guión la leo perfectamente, sin problemas, pero hago todo lo posible por no conducir de noche, sobre todo en carreteras donde no hay alumbrado. En las calles me voy arreglando, pero noto que lo que está diciendo la científica a mí me ocurre. Lo profundizamos. Solo la mitad de los conductores acude al oftalmólogo a revisar su vista una vez al año. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, 6,3 personas fallecen de cada 100 accidentes que se producen durante la noche, mientras que por el día llega al 4,3. Unos resultados que demuestran que la noche supone un riesgo para la conducción. Entre los factores de riesgos más destacados son la pérdida de agudeza visual o la aparición de problemas oculares como la miopía nocturna, o también la dificultad de distinguir una figura sobre un fondo, como un peatón o un animal que invade la calzada. Y es que como estos conductores tienen una buena visión diurna, desconocen su afección. Una de las medidas propuestas por la DGT es la de aumentar el tamaño de las letras de las señales de tráfico, lo que no implicaría un aumento de su tamaño físico. Proponen además cambiar la tipografía de las mismas por otra que se lea más fácilmente. En definitiva, si no lo ves claro, evita conducir y revisa tu vista. Doctora Sánchez Ramos, denos alguna pista, alguna fórmula para mejorar la visión nocturna. Bueno, a mí me parece fundamental lo que ha dicho Manuel, la autocontrolarse, es decir, saber cuándo no vemos, saber cuándo tenemos limitaciones. Dato segundo importantísimo, que se ha dicho ahora, es en revisar la vista. Las personas indicadas para revisar, por supuesto, son los oftalmólogos cuando hay una patología o los expertos en visión, que son los ópticos, optometristas que están en las ópticas, en los establecimientos de óptica. Hay que revisarse y además advertir que tienen que conducir de noche. Algunos de nosotros podemos prescindir de la conducción nocturna. Hay profesiones que necesitan hacerlo o momentos determinados. Tenemos que considerar que el número de horas de noche en este momento es muy elevado y no podemos dejar de volver a nuestra casa si vivimos a 30 kilómetros y consecuentemente hay que medirlo. Por lo tanto, revisión, ponerse unas gafas con los filtros adecuados y con los tratamientos adecuados y necesariamente autocontrolarse. Es un dato fundamental. Saber que muy frecuentemente somos miopes nocturnos y eso hace que veamos mal de lejos. Y en la conducción hay que ver muy bien. De los hombres más viajados de España. Ha hecho su carrera en México, en Estados Unidos. Ahora, por lo requiere el cargo, viaja permanentemente. Por ahí fuera, dime... ¿es obligatorio conducir siempre con los faros encendidos? Sí, en Alemania es obligatorio, día y noche, porque bueno, también hay que considerar que esos países obviamente tienen menos cantidad de luz durante el día y al mismo tiempo menos visión porque generalmente hay una neblina. Pero yo creo que es una forma muy evidente de promover la prevención, lo que tú decías antes. Si es mejor que vayan los faros porque además la atención del de enfrente la tiene más... le proteges ante la posibilidad del despiste, yo creo que no cuesta trabajo. Yo los pongo automáticamente en el coche, bueno, no todos los coches tienen eso, pero pongo ese mecanismo donde en cuanto bajo un poquito la luz, durante el día mismo se encienden automáticamente los faros. Y yo me pregunto la misma línea, Celia, que dice el doctor Leandro Plaza, el que tenga coche, que tenga el automático, para la luz, ¿no sería interesante no moverlo de ahí, no ponerlo como hace Leandro, sino que siempre... la luz del coche, la luz de noche esté en automático, para que él solo se encienda cuando realmente el fabricante considera que disminuye la visión? No, yo lo tengo siempre, O sea, como además eso se queda, no hace falta ni quitarlo. Yo lo dejo puesto desde el principio y él automáticamente se coloca, Entras a un garaje de noche, etcétera, automáticamente, cuando el fabricante considera que falta luz para conducir con seguridad, el coche, ¡pum!, nos echa una mano. Es lo que decíamos, ver y dejarse ver para que los demás, para evitar accidentes. En los coches que no tengan ese sistema, que también los hay, las personas deben entender, los conductores, que pueden encender la luz en cualquier momento. Cuando hay niebla se dejan ver mejor, cuando hay lluvia, cuando las condiciones ambientales son malas o muy malas. Y naturalmente de noche con todo eso añadido.
Es que algo que queremos dejar claro es que en la conducción nocturna, además, puede haber condiciones adversas atmosféricas y eso van a dificultar de una manera clarísima la conducción. Por lo tanto, por un lado, el vehículo, estupendo, importantísima la señalización de las carreteras, importantísima, pero importantísimo también es lo que yo vengo ya a defender aquí, controlar la visión del conductor, para controlar los reflejos, no solo porque vean mejor, sino porque reaccionarán mucho mejor y mucho más rápidamente. Y a mí se me ocurre que, si es posible, no debiéramos, queridas familias, llevar estos mensajes a vuestras casas y a vuestras tertulias, caray, que son interesantísimos. No debiéramos conducir cuando en el horizonte el sol se está poniendo y coincide con la vista de nuestros ojos. Claro, bueno, este deslumbramiento, el deslumbramiento solar, incluso en el día, es tremendamente dañino. Y además, tened en consideración que muy frecuentemente es en la zona central de la retina, donde es donde vamos a ver, donde vamos a resolver todos los detalles y toda la escena, por la mácula que todo el mundo conoce. Por lo tanto, evitar siempre que se puede una radiación solar que realmente va a deteriorar y que va a producir una cosa que técnicamente es una ceguera de esa zona de la retina. Nosotros le llamamos técnicamente escotoma, pero es una ceguera, es decir, esa zona no ve, ni mucho ni poco, nada. Y si no ve, pues tendrá que ser compensada por otra zona de la retina. O sea, que lo ideal sería organizarse de forma que no coincidiese la conducción a esa hora. Sí, sí es posible, por supuesto, por supuesto. Perdona, Celia, una pregunta. ¿Y ese tipo de cristales polarizados, realmente eso ayuda a algo? Porque sí. Ya sabes que... Yo soy una defensora a ultranza de la óptica, pero a ultranza aquí y en cualquier lugar, a ultranza de la óptica que previene y que protege. Creo que existen mecanismos externos, como por ejemplo los lentes, polarizados o no. El hecho de la polarización de la luz lo que hace es que pase solo en una determinada dirección, pero tratamientos y filtros que lo que hacen es mejorar el contraste y en algunos casos incluso mejorar las condiciones anatómicas del individuo. No podemos olvidar, por tanto, necesitamos a todos los factores, la carretera muy bien señalizada, que nosotros la podamos ver muy bien, con unos contrastes mayores, con una resolución mayor, una muy buena adaptación de la graduación y, por supuesto, un coche que esté en buen estado, que tenga los faros limpios, que tenga el parabrisas limpio, es decir, que no pongamos barreras a la visión, porque todos esos elementos son simples barreras. Antes de que haga Trini la siguiente pregunta, yo ya doy un consejito. En el cuadernito de notas, por favor, hacedme el favor de anotar, parecido a esto, lo siguiente. Si vuestro coche tiene automático de luz, a partir de ahora, el coche de mi familia, y le voy a decir lo mismo a mis hijos, se pone en automático siempre, de día, de noche, invierno y verano. Así el coche, que es muy listo, va a reaccionar y va a encender las luces, los focos, cuando lo necesitamos porque no hay luz para conducir. Escribidlo, por favor. Trini. Doctora, estamos en invierno, posible niebla, posible nieve, lluvias. ¿Qué nos recomienda? ¿Debemos conducir cuando está lloviendo, cuando hay niebla? Bueno, lo acabamos de decir, me parece vital. Debemos, desde luego, evitar en la medida de nuestras posibilidades la conducción en ese ambiente. En el supuesto de que no haya más remedio, hay que poner todos los medios, como por ejemplo la iluminación perfecta del propio vehículo. Existen unos nuevos dispositivos, por contar algo nuevo en este área, que tienen que ver con una iluminación muy tenue en el interior del vehículo, fuera del alcance de la mirada del conductor, que provocan una mejora, una contracción de la pupila y una mejora de la visión. Y todo eso, los faros antiniebla, es decir, poner todo lo que esté en nuestra mano para que sea lo más seguro posible la conducción. Nos jugamos la vida. Vamos a ver, hay gente que nos está siguiendo, profesora, Dime. que no conduce. No conducen. No ha conducido y yo quiero que aquí todo el mundo tenga aunque sea un poquito de información, que esto sea útil para todo el mundo. Magnífico servicio público. Peatón. Muertes de peatones. Muchas veces responsabilidad de los peatones. Una máxima. Hay que escribir también. Ver y dejarse ver. Un comentario sobre esto, un minuto que nada más que nos queda. Muy bien, me encanta. Peatones me interesa mucho, todos somos peatones, además de conductores. Necesitamos hacernos ver. Me preguntan muchas veces, ¿cuál es el mejor color que se ve? Primero me gusta advertir que el blanco, aunque no es un color, es algo que contiene todos los colores y consecuentemente nos permite ver mucho mejor. Que se pongan cualquier cosa blanca. Pero si no, por la noche se ve mejor si es luminoso, si es una fuente de luz, el azul. Por el día, si es una fuente de luz, el verde. Pero todo sí puede ser acompañado de blanco, que no es un color, pero que es lo que mejor vemos porque contiene todos los colores.